Bueno, lo, este, hemos organizado este Zoom gracias al doctor Emiliano Pucherman. Él es médico tocoginecólogo, es ex enfermero de neonatología de la maternidad Cerdá y actualmente está viviendo en España y bueno, muy amablemente hicimos la propuesta y se sumó bueno, a tener este disparador, esta charla y bueno, reflexionar un poquito juntos y ver y escucharlos. Gracias, Emiliano. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Estábamos hablando recién antes de que entre el resto de la gente, como nos conocimos, por las redes en realidad, que sirven para estas cosas, ¿no? Para enredarnos, literalmente. Y bueno, cuando Nati me propuso dar una charla o charlar de algo relacionado a la lactancia, en realidad yo le traje a colación este tema que me pareció muy importante. Si bien es un tema difícil de abordar porque implica ponernos a pensar acerca de cómo trabajamos, y de cómo precisamente nos comunicamos entre colegas, entre profesionales y con la paciente mismo. Es un tema delicado porque puede tocar algunas fibras íntimas. Vamos a tratarlo con el mayor respeto que se merece, tanto por la importancia que implica la comunicación para nosotros como profesionales, y además por el protagonismo que tienen todos los actores en el momento del nacimiento y durante la lactancia materna, tanto los profesionales, los técnicos, la familia misma de la paciente por supuesto, y por supuesto también su hijo. Vos me vas diciendo, Nati, si se ve, ¿no? La diapositiva siguiente, sí, perfecto. Bueno, en realidad el título hace honor a esta, bueno, haciendo también un poquito de alegoría que estamos en el año del Mundial. La verdad es que hace honor a que tengo la suerte de haber pasado por varios lugares de la cancha de este partido, ¿no? Que es la maternidad, la lactancia. Quedó en blanco, Emi, por las dudas, perdón. ¿Quedó en blanco? Dale. Sí. Me recibí de enfermero en el año 2003, ingresé a la maternidad Cerdá, que como ustedes saben es una maternidad de referencia en el gobierno de la ciudad, en la especialidad de ginecología obstetricia y en neonatología, y también tiene la suerte de ser una maternidad pionera en esta visión de las maternidades seguras y centradas en la familia. Fue muy mandatorio, fue determinante, yo creo, en la evolución de mi carrera, haber pasado por la maternidad Cerdá. Ingresé como residente de enfermería perinatal y al tiempo empecé a estudiar medicina, me recibí de médico, tuve que rendir el examen de residencia y tuve la suerte, primero no, en segunda instancia, porque al principio no llegué. En segunda instancia pude ingresar a la maternidad Cerdá como residente de tocoginecología, con lo cual la Cerdá es mi casa, fue mi casa durante muchísimos años. Te imaginas que conozco absolutamente a todos, a toda la gente de neo, a toda la gente obstetricia, a toda la gente de gineco, y es un sitio muy cálido que me ha enseñado muchísimo. Por eso es que tuve la suerte de ver jugar este partido desde los dos polos, ¿no? Y cuando digo partido me refiero a este juego que se arma entre nosotros, no solamente como rivales, sino con esto de perseguir un objetivo. Y ese objetivo que perseguimos es el cuidado, ¿no? Yo me puse a buscar qué significa cuidar y de dónde viene esto de cuidar, ¿no? Me topé con esta noticia, que justamente no viene desde el punto de vista de la medicina ni de las ciencias biológicas, sino que viene desde la antropología. Resulta que una antropóloga estadounidense, que es esta señora Margaret Mead, estaba dando clases en la universidad porque ella es psicóloga y antropóloga, y uno de sus alumnos le preguntó cuál era para ella el primer signo de humanidad, de civilización, ¿no?
hoy en día que escuchamos tanto este término de la humanización del cuidado. Y viene a colación esto porque para ella, quizá uno de nosotros podría haber pensado, bueno, el primer signo de civilización fue la organización, el descubrimiento del fuego, reunirse alrededor del fuego para dialogar o para cocinar o la vida en sociedad, etc. Y sin embargo ella hizo una observación muy importante. Y para ella el primer signo de civilización representaba digamos, la curación de una fractura de fémur. Eso ella lo marca como determinante en la evolución humana. Y la observación que hace respecto de esto es aún más llamativa todavía. Y esto se debe a que ella interpreta que el haber visto, el haber contado con un fémur que haya sufrido un proceso de curación frente a una fractura, hablaba de que el individuo había sido cuidado por un otro. Porque en esa época, si como cualquier animal en la naturaleza, si uno se fractura la pierna y no puede movilizarse, es presa de los predadores o si no hubiera muerto de sed o de hambre. Todos sabemos que en una persona adulta el proceso de sanación o de consolidación de este tipo de fracturas es un proceso largo, con lo cual implicó que durante todo ese tiempo tuvo un otro que lo estuvo cuidando. Y esto para ella es determinante en, digamos, la categorización de la civilización. Si nos preguntamos qué significa cuidar, significa ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere de algún tipo de atención o de asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que esté bien o que esté en buen estado. Por ejemplo, cuidar a un enfermo. Sin embargo, la definición no siempre está relacionada con la enfermedad. Todos cuidamos cosas o personas o seres o animales y no todos están enfermos. Como nos sucede a nosotros la mayoría de las veces cuando estamos trabajando en un nacimiento o cuando estamos trabajando en ayudar o en asistir a una paciente en el momento de establecer la lactancia. Después uno se puede poner a pensar si existen verdaderas categorías de cuidado. Frente a esta necesidad de los cuidados, yo me doy cuenta de que hay ciertos tipos de cuidados de los que nadie duda, ¿no? Todos los que somos profesionales acá conocemos perfectamente cuáles son las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Nosotros sabemos que si tenemos una persona en paro, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Alguien que me lo diga. A ver, así no se hace un monólogo. Estamos en la calle. Alguien se cae derrumbado al suelo, no respira, le toco, le busco el pulso carotidio, no hay pulso. Lo primero que tengo que hacer es, muy bien, voy a hacer de cuenta que lo dijeron, pedir ayuda. Punto 1. Punto 2. Aseguro la escena, o sea, me fijo de que no esté en el medio de la calle donde me pise un camión. Tercero, empiezo la maniobra de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Nadie duda de eso, todo el mundo lo sabe. Hay una única manera correcta de hacerlo, porque ese conocimiento, esa forma de asistir a esa persona, de cuidar de esa persona, está verdaderamente descrito, determinado y validado por las sociedades científicas, ¿no? Las sociedades científicas nos dicen cómo tenemos que reanimar a alguien, cuáles son en orden cronológico los acontecimientos o las acciones que debemos tomar, y esto va a ser determinante al momento de obtener el resultado. O sea, va a determinar la diferencia entre que la persona salga del cuadro, o sea, que el cuadro se resuelva, o la persona fallezca si no recibe el cuidado correspondiente. También, obviamente, que puede fallecer aún recibiendo el cuidado correspondiente, pero esto, digamos, la forma de cuidarlo no es puesta en duda, es una verdad irreductible. O sea, todos sabemos cómo se hace y no hay admisión a hacerlo de una manera diferente. Esto está avalado científicamente. Sin embargo, hay otros cuidados que también están avalados científicamente y que, a pesar de recibir las mismas, el mismo nivel de evidencia, como por ejemplo la evidencia 1A,
que tiene este tipo de acción, como es favorecer el contacto piel a piel, que va a ser, que está estudiado y está comprobado que va a ser determinante o que va a ser importante o que va a ser relevante para la consolidación de la lactancia, del vínculo madre-hijo y demás, no siempre se cumple. Desde lo personal yo siempre me pregunto por qué, ¿no? Porque si vamos a buscar el nivel de evidencia es 1A, exactamente igual que para las maniobras de reanimación cardiopulmonar. La gran diferencia entre estos dos es que en este segundo caso, si las cosas no salen como debieran, hay lugar para la reparación. En el anterior no hay lugar para la reparación, porque si el individuo fallece, no hay lugar para la reparación. En este caso sí. Nosotros sabemos que el contacto piel con piel, que empieza inmediatamente después del nacimiento y dura hasta que el bebé termina de amamantar por primera vez, tiene un montón de beneficios. Se ha demostrado que aumenta las probabilidades de que los bebés sigan amamantando, amplía la duración de la lactancia y también mejora las tasas de lactancia materna exclusiva. No lo digo yo, no lo dice NATI, no lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría, lo dice instituciones todavía de mayor prestigio y de mayor nivel de evidencia, o sea, que manejan estudios a nivel internacional como son la UNICEF. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué en algunos escenarios el nivel de evidencia sí cuenta y en otros escenarios el nivel de evidencia muchas veces es dejado de lado. Quizá tenga que ver con esto que hablábamos antes, respecto de que ahí sí hay espacio para la reparación a futuro. La forma de cuidar indudablemente se construye a través del conocimiento, ¿no? La verdad es que el conocimiento viene marcado actualmente o determinado gracias al método científico. El método científico es la peor manera que tenemos de conocer al mundo, a pesar o, digamos, una vez descartadas todas las demás. ¿Qué significa esto? Que es exacto y preciso, no siempre. De hecho, hay una condición que el método científico no cumple, que es esto de generar el conocimiento en forma perenne. El conocimiento es completamente dinámico, o sea, lo que hoy consideramos verdad, dentro de unos años puede no serlo. De hecho, hay muchas publicaciones que hablan de que dentro de las ciencias biomédicas, aproximadamente el 50% del conocimiento se renueva cada entre 4 y 6 años, con lo cual es necesario actualizarnos de manera continua. El conocimiento nos permite llegar a consenso acerca de la forma correcta de cuidar a las personas y son lo que verdaderamente los fundamenta. Y son más precisos e incuestionables cuanto más vital y más focalizada sea la acción o el resultado esperado. Por ejemplo, las maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Vuelvo a hacer la comparación entre la maniobra de reanimación cardiopulmonar y la puesta al pecho inmediata al nacimiento, con exactamente el mismo nivel de evidencia. La lactancia, al igual que el conocimiento, es larga y vieja como la humanidad misma, ¿no? Yo me pregunto qué pensarían las mujeres de la Edad Media si nos vieran ahora, año 2002, celular, tecnología, aviones, en 12 horas estamos a la otra punta del mundo y todavía estamos hablando de la lactancia. Es algo que a todos los que estamos acá nos apasiona, pero sin embargo es algo que hace por lo menos nos hace ruido. De los 6.000 años de historia documentada que existen, los problemas de lactancia tienen entre 80 y 100, no más que eso. ¿Por qué sabemos que los problemas de lactancia tienen entre 80 y 100? Muy fácil, porque todos los problemas que existían antes de esa época no han sido documentados. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que antes de eso, como no había registro fidedigno y como el valor de la infancia, del embarazo y de la mujer fue cambiando conforme la evolución de la historia, el que vivía, vivía y el que moría, moría. No eran épocas mejores de la lactancia, sino que
lo que cambia a lo largo de la historia es la valoración que le damos. Sin embargo, hay registro acerca de esto, o sea, durante casi todos los 6.000 años, hay registro de que el ser humano ha tenido cierta admiración o ha identificado la lactancia como un momento importante de supervivencia, por ejemplo. Acá tenemos, hay pinturas de todas las épocas, yo puse esta, que es un cuadro que está acá en el Museo del Prado, que me encanta de manera particular, siempre que voy a un museo y veo cosas de lactancia saco fotos. Esta imagen igual la bajé de internet, no tomé yo la fotografía, pero a lo largo de la historia la lactancia ha tenido un lugar prioritario en el desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces, como veníamos diciendo antes, el conocimiento científico, o sea, el método científico, es, como digo yo, el peor sistema de estudio que existe, a excepción de todos los demás. O sea, es lo que ha demostrado a lo largo de la historia, o la forma que tenemos de hacerle preguntas a la naturaleza y que la naturaleza nos conteste, ¿no? Interpretar las respuestas que nos da. Este conocimiento es evolutivo, es relativo, y por eso es que puse la fórmula de la relatividad al lado de todo esto, y es dinámico. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no es rígido, va cambiando conforme van cambiando las épocas. Entonces, como profesionales que fundamos nuestra acción en el conocimiento, también debemos estar permeables a los cambios. Si nosotros no avanzamos en función del conocimiento, junto con el conocimiento, quedamos obsoletos, ¿no? Este conocimiento va a estar marcado por las nuevas necesidades de la sociedad, que son las que movilizan muchas veces, o las que, digamos, las que motivan la investigación científica, por nuevas preguntas que surgen, sí es verdad, de haber satisfecho preguntas anteriores, de nuevos estudios y de nuevas formas de saber. Sin embargo, a todos nos ha pasado, seguramente como profesionales, a pesar de tener mucho bagaje científico y un conocimiento, si se quiere, bastante sólido de cierta materia, por ejemplo, la obstetricia, el parto, la lactancia, etc., muchas veces me ha tocado toparme con pacientes o tratar con pacientes que, aún conociendo la recomendación científica, esta recomendación es dejada de lado, ¿no? Y son priorizados otras opciones fundadas más en sus sentimientos o en sus emociones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Existe un concepto que en sociología y en política se conoce como posverdad. La posverdad es la situación donde, aplicado a la ciencia política, es la situación donde la verdad, o sea, lo que hoy consensuamos como verdad, porque la verdad es justamente eso, es un consenso, la realidad, lo que conocemos como realidad, es, no sé si usar la palabra manipulado, pero es, digamos, alterado o desdibujado en función de hacer que la gente tome determinada postura con cierta finalidad. Esto es aplicado a la política. Si uno lo aplica a la vida general, hoy en día todos sabemos, por ejemplo, que las vacunas funcionan y que son seguras. Pero, sin embargo, todos, seguramente los profesionales que estamos acá, nos hemos topado con gente que duda de las vacunas, con gente que no quiere vacunarse ni vacunar a sus hijos. Hay gente, y se ve en grupos de Twitter, en grupos de Instagram, ¿sí?, que siguen creyendo, siguen sosteniendo que la Tierra es redonda, que es plana, cuando se sabe a ciencia cierta que es redonda y hay un montón de experimentos que lo comprueban, ¿no? Y hay gente que cree que nunca llegamos a la Luna, y sin embargo tenemos evidencia científica que avala ese suceso histórico. La verdad es que puse estos 3 ejemplos, pero podríamos seguir, podríamos hablar del cambio climático, podríamos hablar de un montón de situaciones. Es increíble porque, más allá del tinte político, que no viene al caso en absoluto, porque yo no soy politólogo, ni mucho menos,
y no es tampoco el interés de esto, muchas veces, o por lo menos de lo personal, siempre me pregunté por qué estas personas dejan de lado esto que está probado científicamente y toman otra postura fundada o fundamentada en sentimientos o en creencias o en algo que no tiene, digamos, fundamento sólido científico. Algunas veces me he respondido esta respuesta creyendo o reforzándonos o apoyándonos en la cultura. Sí es cierto que lo cultural, en algunas culturas que son muy cerradas o que aún mantienen conductas, si se quieren, ancestrales, ellos tienen formas de cuidar que son, digamos, pasadas de generación en generación, y que muchas veces no son acompañadas por el método científico. Pero lo llamativo es que, hablando de posverdad respecto de vacunas sí, vacunas no, tierra redonda, tierra plana, llegada a la luna, calentamiento global, uno no está hablando precisamente de esos tipos de culturas, sino de personas occidentales como nosotros, y muchas veces con cierto grado, cierta formación académica. Entonces, lo que se desprende necesariamente de las premisas es que la evidencia científica es necesaria para construir el conocimiento, y ese conocimiento es necesario para brindar un cuidado de calidad, pero muchas veces para la gente ese conocimiento no es suficiente. Entonces, el término posverdad, que si bien vuelvo a repetir que es un término que yo traigo desde la política, desde la ciencia política, desde la sociología, apareció por primera vez en 1992, referido a estos temas políticos, y a la verdad a mí me hace mucho ruido en la cabeza desde que leí a esta mujer, que es una argentina, Guadalupe Nogués, la pueden googlear, y si les gustan estos temas de ponerse a pensar con quienes, o ponerse a hablar con gente que piensa diferente a uno y cómo buscar el consenso, es una mujer maravillosa. Ella es bióloga, pero sin embargo está dedicada al estudio de todos estos temas y me resultan apasionantes. Ella define la posverdad como la situación que se da cuando los hechos conocidos que están publicados y al alcance de la mano se ocultan, se manipulan o se alteran, voluntariamente o no, para priorizar los sentimientos y las creencias de las personas. Si yo leo esto, se me ocurre o se me disparan ideas como los grupos cerrados de personas que retroalimentan sus creencias entre sí, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, o, por ejemplo, ¿no? Voy a tratar de ser suave y sutil, cuando ponemos el bebé en el pecho y me lo llevo rápido porque acá se va a enfriar. Y no se va a enfriar. Está probado que la temperatura materna sube para poder transmitirle calor al bebé, y está recontraprobado, por más de que inclusive el ambiente no esté en la temperatura óptima. Que dicho sea de paso, tener el ambiente a temperatura óptima es nuestra responsabilidad como profesionales, ¿no? Entonces, lo difícil de, digamos, o el punto donde esto se evidencia más claramente, hablando de esta situación donde el bebé está en el pecho y me lo llevo rápido porque si no se va a enfriar, aparecen discursos de este tipo, ¿no? Acá lo hacemos así. Esto es, para mí, la forma gráfica, la posverdad aplicada, la posverdad ilustrada, ¿no? Acá lo hacemos así porque es así. Perfecto. Esto puede formar parte de la cultura de una institución. Yo les conté que yo vengo de la maternidad Sardá. La maternidad Sardá tiene poco más de 80 años. Ustedes todos conocemos la situación de la salud en Argentina y el nivel de inversiones que se hacen ediliciamente en Argentina en lo que tiene que ver con los hospitales públicos. Se imaginan que las salas de parto fueron remodeladas por última vez hace, no sé, 30 años. No hay salas TPR, no son salas de trabajo de parto, parto y recuperación, siendo una maternidad referente en todo eso. Entonces, acá lo hacemos así porque no puedo hacer entrar al padre, de repente tuvo que dejarse de lado
porque a pesar de que, de que el edificio no estaba preparado para poder entrar a los familiares, hubo que buscar la ventana de permeabilidad para lograr que las mujeres puedan estar acompañadas. Se logró un consenso entre todos y todos dimos el siguiente paso, es decir, a pesar de la cultura institucional, en este caso hasta hablando del edificio, ¿no? A pesar de la cultura institucional, pudimos dejar de lado el acá lo hacemos así para seguir, o digamos, para respetar esta nueva era de conocimiento que nos vino a decir que las mujeres, estando acompañadas, paren mejor, los niños nacen mejor, los litigios disminuyen, los partos son más breves, son menos dolorosos, el padre participa, se favorece la unión de la familia, bueno, un montón de situaciones que ya ustedes conocen. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo conversar cuando el problema no es la evidencia, ¿no? Cuando, volviendo al ejemplo gráfico de me lo llevo porque se va a enfriar, porque me lo llevo rápido, ¿no? Cuando todos sabemos que no se va a enfriar, ¿cómo yo desde mi lugar de profesional puedo dialogar con esa persona para lograr que esa situación cambie? Tanto la persona como yo sabemos que eso no es lo correcto. Lo sabemos genuinamente, porque además este tipo de conocimiento se imparte todo el tiempo en el sistema de salud. Creo que el punto de inflexión está en lo que pusimos acá abajo. El diálogo entre quienes piensan distinto no debería ser una batalla de poder. Todo muy lindo desde la teoría, ahora vamos a avanzar un poquitito más. Entonces, se sabe, y también se ha confirmado por la evidencia, que cuando las personas conversan solamente con quienes piensan igual que ellas mismas, sus opiniones se vuelven cada vez más radicales. Se pierde la posibilidad de diálogo y se pierde esta cuestión de este objetivo que tienen las conversaciones o el diálogo, de poder hablar en forma de puentes para comunicarnos entre unos y otros, volviéndose cada vez más radicales y indefectiblemente cada vez más identitarios, ¿no? Entonces, aquello en lo que creemos, ¿no? Sin fundamentar siempre desde lo científico, se convierte en aquellos que somos. Acá lo hacemos así porque somos así. O sea, nos retroalimentamos positivamente nuestra creencia hasta tal punto que no hay lugar para repensarse. Esto forma no la cultura institucional, sino la identidad institucional. Si le damos otro ángulo a esta misma visión, y de esto hablábamos con Nati hace un rato, si le damos otro ángulo, creo que no está reproducido el video, ¿no? También podemos ver que la gente, las personas que charlan solamente con las que piensan igual que sí, se nuclean en estos sistemas cerrados donde no existe permeabilidad para aquel que piensa distinto, ¿no? Esta creencia se vuelve identitaria, lo que uno cree se transforma en lo que uno es, forma parte de su personalidad, y todo lo que venga de afuera o sea diferente es visto como amenazante. Pero no amenaza solamente a lo que pienso, amenaza a lo que soy, porque esto forma parte de mi identidad, ¿no? Es una situación compleja, porque cuando esto se da entre los pacientes, al momento en que los pacientes, con esta visión absolutamente cerrada, digamos, entran en el sistema de salud, se produce un choque entre las opiniones que son diferentes. Entonces, es evidente que todo lo que sea distinto a lo que ellas piensan, o a lo que ellas creyeron que debe suceder, o cómo debe suceder, resulta disonante, resulta agresivo. Y
se genera no solo un mal resultado, sino que agregando la parte, hasta si se quiere, legal de nuestro ejercicio, que no es una condición menor, se agrega el litigio, ¿no? Lo que debería haber sido y no fue. Entonces, muchas veces cuando uno se topa con estas situaciones, siente la necesidad de callarse. Seguramente a ustedes les habrá pasado, desde lo personal, y esto lo usa Guadalupe en una de sus charlas. Ella pregunta al auditorio si alguna vez les pasó de estar en una reunión o estar en algún sitio donde la gente habla y uno dice, ¿de qué hablan? Mejor me callo, ¿no? Estas situaciones de creencias retroalimentadas, ¿no? Y de sistema de creencias cerrados, identitarios, muchas veces conducen a el silencio de las otras partes, que por la causa que sea, por miedo, por ejemplo, por agresión, porque muchas veces cuando uno expresa su opinión, el otro se siente agredido y se defiende, por hartazgo, ¿no? Me lo llevo porque se va a enfriar. Cuando es el parto número 10 del día ya no decimos nada, ¿no? Por la penalización del disenso, o sea, pasas a ser el loco que piensa distinto, ¿no? Muchas veces guardamos silencio. Y ese silencio, ¿no? Hace que cada vez el número de voces se vaya reduciendo cada vez más. Entonces, se reduce el número de voces hasta que queda muchas veces una sola. Entonces se crea una especie de falsa sensación de consenso, ¿no? En realidad, como se escucha una opinión única, se cree que hay una opinión única, cuando en realidad esto no es así. Y esto sienta, entre comillas, jurisprudencia para generar una nueva situación a futuro. Pero, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo elegimos entre la opción de defender con garra nuestro pensamiento o de retirarnos en silencio? Si ustedes esperaban que yo les dé esa respuesta, vengo a sembrarles más dudas que respuestas, ¿no? El arte está en poder hablar de nuestras ideas sin subirnos a la dinámica del discurso intolerante. Esto de la intolerancia, y no entendiendo la tolerancia como un sistema donde el que tolera pierde y el que es tolerado gana, sino como una cuestión de respeto y de consideración acerca de la necesidad del otro, es lo que marca muchas veces, esta intolerancia misma, es lo que marca muchas veces la bendita grieta, ¿no? La polarización de las opiniones, o Riquero Boca, o peronistas o radicales, o qué sé yo, no sé, chocolate y vainilla, no sé. Las opiniones tienden a polarizarse extremadamente y el otro se reconoce como un enemigo. Poder charlar sin subirnos a la dinámica del discurso intolerante es la mejor manera de buscar la mayor cantidad de voces. Es lo que conocemos como pluralismo. ¿Por qué crees que se va a enfriar? Esa es la pregunta que yo haría, ¿no? Para poder hablar con quienes piensan distinto, según Guadalupe, hay que poder identificar qué sabemos, a pesar de que todo esto entre profesionales es algo en común, diferenciarlo de qué creemos como nuestro valor personal o como nuestra experiencia personal, que algunas veces es muy valiosa porque hace a nuestra pericia y a nuestro oficio, que como todos sabemos, nosotros aprendemos de los libros, de los papers, pero el oficio te lo dan las horas de vuelo, te lo da el gastar el taco en la cancha. Y diferenciarlo también de cómo lo creemos, cómo esto atraviesa nuestro desarrollo profesional y cómo convivimos
en la conversación entre todos, ¿no? ¿Cómo logramos ese pluralismo de opiniones y de oportunidades? El diálogo, entonces, es la mejor manera que tenemos de participar en la toma de decisiones. Cuando no dialogamos, no estamos participando activamente de las decisiones, sino que esta única voz que se alza es la que se galardona como ganadora. Por eso, para mí, y esto es una observación meramente personal, la escucha es la herramienta más importante que tenemos, la más valiosa, porque si bien es cierto que me lo llevo rápido porque se va a enfriar, todos sabemos que no se va a enfriar, pero quizá haya alguna razón que yo desconozco por la cual se va a enfriar. Y quizá esté bien valorar esa preocupación porque se enfríe y preguntarle por qué cree que se va a enfriar, ¿no? Escuchar qué es lo que el otro tiene para decir es la mejor manera de lograr el consenso para poder, digamos, llegar a un objetivo correcto. Algo que me parece muy importante remarcar es que esto de la idea del diálogo ensalza la noción de que las personas merecen respeto, pero las ideas, las creencias, necesitan ganárselo, ¿sí? Por eso siempre puede haber un espacio en el cual podamos dialogar. Para terminar, traje esta frase de Alejandro Dolina, que dice que la ignorancia es mucho más rápida que la inteligencia. La inteligencia se detiene a cada rato a examinar, la ignorancia pasa sobre los accidentes del terreno, que son las nociones, a gran velocidad. Jamás hay nada que le llame la atención. Así llega rápidamente a cualquier parte, especialmente a conclusiones. Muchas gracias. Bueno, Emiliano, la verdad que un placer. No, por favor. Muchas gracias. Sí, llevado a la realidad en el ámbito que nos movemos, no solo con el tema de lactancia, sino con un montón de otras cuestiones, yo creo que nos está llevando el mismo andar, digamos, a esto, a llamarnos a silencio más de una vez cuando nos pasa repetitivamente todo el tiempo. Sí, porque además existen otras cosas, ¿no?, que atraviesan todo esto, que tiene que ver con la vocación de servicio, esto de que hablábamos antes respecto de lo que es el cuidar. Todos los profesionales, o la inmensa mayoría, te diría, a mí nunca me gusta, la verdad que no, trato cada vez de usar menos esta cuestión de todos o ninguno. La mayoría de nosotros empezamos a trabajar en esto verdaderamente porque sentimos vocación de servicio y de cuidado. Hay gente que lo ha hecho como una salida laboral y también es válido mientras desarrolle su tarea a conciencia, no hay ningún problema, pero la verdad es que todos tenemos esta cuestión de vocacional, que muchas veces en el desarrollo de la actividad diaria se ve baqueteado, se ve ninguneado, desde, no sé, desde la autoridad, desde el pago, desde el reconocimiento, bueno, todos sabemos lo que significa ser profesional de la salud. Y ahora desde este lado del charco también lo veo, la situación no es exclusiva de la Argentina. Acá también sucede y sucede en todas partes del mundo. Entonces, digamos, la situación siempre está atravesada por un montón de matices. Muchas veces son personales, pero a mí digamos, lo que más me interesa transmitir desde lo personal, y justamente por haber estado en estos dos lugares distintos, donde muchas veces se ejercen situaciones de poder, hasta en una profesión respecto de otra, entre comillas, esta parte del video no la pongan, la pica entre enfermero y el médico, la médica y la partera y la instrumentadora. Hay cosas que ya están de modé, que ya no van más, que ya pasaron. O sea, es imprescindible abrirnos al diálogo y de nuevo, a entender esto de que es necesario
tolerarnos, pero tolerarnos no desde pierdo, entonces como tolero quiere decir que perdí la guerra, no. Tolerarnos significa validar lo que al otro le está pasando. Volviendo otra vez al mismo ejemplo, ¿vos crees que se va a enfriar? Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Le estás viendo algo? ¿Lo ves que está estresado? Por ahí estaba estresado y yo no me di cuenta. Y la estoy Exacto. criticando porque se lo quiere llevar rápido. ¿Entendés? Exacto, ahí Eh, justo Lauri es también integrante del comité de lactancia de SAP, es ujú, nutricionista, y justo puso, me encantó lo de preguntar el por qué se cree en lo que se cree. Y esto es totalmente. ¿Por qué creo cotidiano lo y a que cada creo? rato con todo. Hay algo que todos los que pasamos por un hospital lo hemos escuchado. Acá se hace así. Esto es la frase de, y yo he andado por hospitales del conurbano, por capital, porque acá es así. Acá es así, ¿y por qué? ¿Entendés? Si sabemos que así no debería. Quizá hay una razón válida, algo que lo justifica y qué sé yo, no sé. Pero No se me encontrar ocurre el nada ahora, punto, pero justo, y encontrar el punto para poder sentarnos a ver que por qué se hace así, es otro de los grandes temas. A nosotros nos totalmente, pasa todo el tiempo en el hospital con un montón de prácticas que ya hoy 2022 están muy obsoletas y que no podemos seguir con el librito de cada uno bajo el brazo y siendo totalmente. individualista de que cada guardia se comporta o cada profesional se comporta o hace o no hace, o no porque fulano lo hace así y es así. Me parece que Claro. tenemos que encontrar un punto de encuentro y a veces del hartazgo que lleva a decir, bueno, me ocupo del día de mi guardia o el día que yo atiendo al paciente y ya está. Y la verdad que Sí, yo muchas me veces niego a que se esto, me vaya esa chispa de querer cambiar, pero bueno, a sí, veces, muchas veces es una forma de defensa también, ¿no? Porque resistir todo el tiempo a esto, a uno que le pone tanto de uno, ¿no? Quizá también eso forme parte de un error, ¿eh? Porque uno proyecta y pone de uno y le parece que tiene que salir y le parece que tiene que andar y que debe ser, y quizá no haya que ser así, no lo sé, ¿eh? Lo tiro. Entonces, uno se frustra cuando las cosas no salen como corresponde, sin hablar del resultado final, ¿no? No estamos hablando de que se murió una persona, estamos hablando de algo que es importante también, pero que no modifica el resultado final, sino estamos hablando del modo, no del resultado. Eh, Esto hace que uno, bueno, muchas veces también se tiene que autopreservar, porque si no, sobrevivir a estas situaciones es también un trabajo y es también un desgaste, forma parte del desgaste diario que tenemos los profesionales. Yo creo que puntualmente esta época nos permite haber pasado, entre comillas, quizás sea algo bueno, algo bueno a rever, haber pasado por algo histórico que va a ser la pandemia del COVID-19. eh, Sin embargo, cuando fue el COVID-19, más tarde o más temprano, cada estrategia que se iba utilizando era siendo, digamos, era sometida a revisión permanentemente, ¿no? Todos sabemos que hicimos de más en el COVID. Todos sabemos que hicimos de más. En ese momento no estábamos, no sabíamos, entonces era válido pecar por demás, ¿no? Porque uno busca el cuidado, nuevamente, busca cuidar al otro. Entonces, bueno, sí, hoy en día no sería impensado que, no sé, que no se me ocurre ahora, pero qué sé yo, que haya que parir sin acompañante porque tu marido estaba con tos y no había forma de hacerle el antígeno. Hoy en día nos parece impensado. En ese momento todos teníamos miedo, no queríamos que le pase nada a la mujer, al chico, queríamos todos cuidarnos y en ese momento era válido, era lícito y estaba avalado. Hoy en día es obsoleto, cambia muy rápido. Y esto de ponerse a revisar el conocimiento, por qué creemos lo que creemos, y generar nuevo cimiento para lo que va a venir a futuro, es muy importante, muy importante. Los cambios cada vez son más veloces, cada vez son más veloces. Los paradigmas cambian rápidamente, pero a una velocidad exponencial, ¿no? ¿Es saludable? Sí, por supuesto, es saludable, tiene que cambiar porque evolutivamente cada vez somos más los que pensamos. Entonces, algorítmicamente, cuando en los griegos eran tres los que pensaban, se avanzaba a una velocidad. Ahora
cada vez somos más y el conocimiento está disponible y uno entra en internet y busca información y puede buscar información de calidad aún sin ser profesional, con lo cual, digamos, no todo lo que está en internet son pavadas o son cosas injustificadas. Seguro. Eh, Meli Martínez, que es colega, también pone que eso sucede porque no hay protocolos, entonces cada uno hace lo que quiere y le parece, que creo que es sí. un poco también esto de la revisión, de poder tener ese Mm. punto de encuentro, de tener el estímulo también, porque por ahí, qué sé yo, a Sí, nosotros nos pasa en otra nuestro cosa que espacio que es como que vamos al día de guardia y después como que los puntos de encuentro son muy esporádicos o muy... sí, sí, hay muchas, digamos, hay muchas estrategias respecto al manejo de equipos o a la coordinación de equipos que han sido, se estudian desde hace años, ¿no? Desde empresas, por ahí no en el ámbito de la salud, pero empresas que hasta hacen días de spa para sus empleados para que aumente la productividad, ¿no? Esto es toda una ciencia. Esto que dicen respecto a los protocolos también es cierto. Puede ser una opción, pero yo creo también que es válido cuando el protocolo surge desde el consenso. O sea, lo ideal sería que todos nos sentemos a pensar. Es verdad, hay gente que cobra por gestionar, hay gente que debería escribir el consenso, porque para eso es el jefe o el coordinador o lo que sea, pero no significa que tenga que bajar unidireccionalmente, ¿no? Lo ideal es que la comunicación sea horizontal y vertical, que uno pueda, digamos, porque la censura existe desde abajo, desde arriba para abajo, eso es lo que más digamos, acostumbrados estamos, pero hay mucha censura que es desde abajo para arriba, donde se oculta información, no se dice, no se sabe, se esconde la basurita bajo la alfombra y aquí no ha pasado nada. Y en realidad eso tiene que ver con censurar información que posiblemente genere un cambio, ¿no? Muchas veces el jefe no se entera, nadie sabe, y esto también es algo a tener en cuenta. Lo principal yo creo que es favorecer el diálogo desde la tolerancia, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Por eso, digamos, es lo que más nos está costando como mundo, porque estamos cada día más polarizados. Somos tal cual. Montescos y Capuletos. Tal cual. Nerina, que es Pueri de Crespo, de una localidad cerca de Paraná, De Entre dice, el Ríos. lema de este año en Ahí la nació semana mi de esposo. lactancia... ¿Cómo? Ahí nació mi esposo, en Crespo. Ah, mirá. ¡Ay, entrerriano! Bueno, le Claro, mandamos mis un padres beso también. Mi entonces. mamá es de Urtinarrain. Ah, Emiliano, sos de acá, de nuestros pagos. Mirá vos, muy Sí, yo bien. nací acá, pero mis padres son de Urtinarrain. Yo nací en Buenos Aires. Ah, mira. Sí. Toda la vida fui a Bueno, En Urtinarrain tengo una parte enorme de mi familia. bueno, Nerina es de Crespo. Dice, el lema de este año en la Semana de la Lactancia fue informar y educar. Trato de hacerlo a las mamis en las charlas, les pido que pregunten a sus médicos ginecólogos cómo va a ser esos primeros minutos con su bebé, que le repregunten si no le gusta la respuesta, porque me van a separar luego de la cesárea. Es difícil, pero ellas tienen derecho a saber esas cosas. Totalmente. Y tratar de lograr un parto respetado y buen inicio de la lactancia. Así ellas pueden lograr Sí. el cambio también, hacer pensar al profesional que ellas saben que es el mejor el contacto y no la separación. Totalmente, totalmente, es muy importante. También uno como profesional tiene que estar abierto al diálogo y esto es algo que se entrena, ¿no? Yo tengo registro de haber sido intolerante muchas veces, porque el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, ¿no? Sería un hipócrita si yo digo, no, eso nunca me pasó. No, sí me ha pasado. Eh, Exacto. Bueno, de hecho Hay yo cosas, te contaba en una de las veces que estuvimos charlando y armando este encuentro y demás, cómo en mi caso, lo puedo contar en primera persona, tuve que empezar a gestionar mis prácticas en base a la mentira, si se quiere, porque yo no dejo que se vayan de sala de parto, así tenga incendiado preparto lleno de trabajo, sin hacer el contacto, si no logré ponerla a la tener teta. mucho tiempo, haciendo la mentira que no me llamen al enfermero o enfermera de la sala, tampoco al camillero, hasta que yo no logro que se prenda, porque yo me tengo que asegurar
y seguramente al otro día o a las horas esa madre, esa diada va a tener nada de dificultades o la mínima, pero tuve que gestionar la mentira o decirle a la enfermería que me circulaba en sala de parto que no llame todavía hasta que yo no logre o decir no porque tengo que explicarle algo y demás. En realidad era en función de eso, porque si no era la queja de que yo les demoraba a las pacientes. Claro. Cuando vos sabés que estabas haciendo algo que, no lo digo yo, lo muestra la evidencia, ¿sí? No es que yo sea la loca de la teta de sacar el pedazo de carne, se pone a la boca y ya está. Es de esperar, es demostrarle a la mamá esa seguridad, ese primer contacto, es contener. Y bueno, ya ahora está como más aceitado, pero tuve mis momentos heavy de que se le quejaban a mi jefe de servicio porque yo les demoraba a las pacientes. Sí, es resistencia, es lo que hablábamos también de la cultura institucional y de acá se hace así. Es difícil, lo que yo te contaba hace un rato, ¿no? Yo gastaba 3 pares de guantes en cada parto, porque como para evitar el cortá, el del cordón, bueno, tendía el parto, qué sé yo, le ponía el bebé a la mujer acá, con el cordón latiendo, y después, bueno, me hacía el distraído y justo tocaba algo con los guantes que no había que tocar, entonces, tenía que pedir otro lugar de guantes, me sacaba los guantes, hasta que me traían los guantes de afuera, qué sé yo, pasaba todo el tiempo, para después, una vez que me traían los guantes, por ahí a veces si había pasado un poco tiempo, se caían al suelo los guantes, porque soy medio torpe para ponerme los guantes, y había que ir a buscar otro. Entonces, ahí teníamos los 3 minutos, 5 minutos, lo que fuera. Estrategia, porque ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Entonces, después cuando tuve que hacer un momento de pausa porque ya se habían avivado y me traía los 2 guantes de entrada, entonces tuve que buscar como aumentar la latencia, porque me tiraba los 2 pares de guantes, entonces no tenía el changüí de que fueran a buscar el segundo par. Pero durante un tiempo funcionó y fue la manera, porque, digamos, uno también es cierto de que abrirse al diálogo no es fácil, de que esto de determinar cuando la creencia es identitaria, la persona se siente verdaderamente atacado. O sea, se siente como que vos le tenés que ver, o vos le estás cuestionando su forma de trabajo, que para ellos es sagrada. Y enhorabuena que sea sagrada. El tema es que hay cosas que ameritan que uno los repiense, ¿no? Porque el conocimiento, sí. Claro, el conocimiento avanza y ya las cosas cambian y ya, no sé, hay cosas que ya no van más y vendrán cosas diferentes. Qué sé yo, también la sociedad va avanzando y se generan nuevas necesidades. O sea, volviéndote a decir lo mismo, quizás es muy autorreferencial, pero desde lo personal me ha pasado situaciones de moverme o de salirme de la escena porque situaciones con las que no estaba de acuerdo, inclusive mujeres que desde mi consultorio, no estoy hablando de la sala de parto exactamente mismo, decirle no, mira, esto no, porque no está alineado con lo que yo pienso, con lo cual me parece bárbaro, si querés hacer esto, hacelo bajo tu responsabilidad, busca a otro médico, conmigo no, que implica tener un límite ético. No estamos hablando de una cuestión ética, estamos hablando de cuestiones, digamos, que ameritan ser repensadas. No estamos hablando, por ejemplo, de, no sé, se me ocurre por dar un ejemplo extremo de convencer a alguien que está en contra del aborto de ir a hacer aborto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuestiones que hacen al accionar diario, por ejemplo, la lactancia, que muchas veces tienen que ver con cambiar este chip que tenemos metido de las creencias, infundadas muchas veces porque se hace así o porque sí, que además son gratuitas, porque dejar el bebé más tiempo al pecho, en el pecho de la madre, o diferir el baño, o no cuesta nada, cuestan 0 pesos. Sí, pero muchas veces tenemos... dan menos trabajo como profesional, porque a ver, que la mujer tenga el chico puesto a la teta acá, si yo tengo que suturar un desgarro, yo suturo tranquilo y la mujer está acá viendo, y no se está quejando de la sutura, sí. Está en otra, entonces nos favorece a todo, y el útero se contrae, y es gratis, y bueno, y todo fluye, ¿entendés? Es mejor para todos, es mejor para todos. Sí, sumado a eso hay seguimos todavía teniendo
gran parte que sigue pensando que la lactancia es esto, se va a dar en algún momento naturalmente, sacar la teta ya está, y la verdad que cuando actualizás, haces una revisión, te empapás y te vas actualizando los conceptos, entendés esto, que es mucho más que eso. Y ni hablemos después de situaciones especiales, o esto que vos estás contando en el momento del parto, todos los beneficios que vos tenés cuando la mujer está conectada desde otro lugar. Con el Y chico. por otro lado, también está bueno que ha ido cambiando con esto, por ejemplo, en la Argentina, de la ley de parto respetado, que ha hecho muchísimo realmente en el cambio de cabeza, en el cambio de práctica, en el ver, en el poder consensuar, ha ayudado, la verdad, que un montón. Y también la ley de violencia obstétrica, que está a la orden del día, entonces eso también es como que ha hecho un freno, digamos. Sí, bueno. sí, la verdad es que sí, es, digamos, uno como profesional, volvemos a decir lo mismo, te necesitas actualizarse. Si vos pensás, lamentablemente, uno tiene que salir a pagarse sus propias actualizaciones, ¿no? Que eso es otro tema para otro debate. Pero, digamos, no sé, pensar que la lactancia, porque la mujer tiene 2 tetas y el chico tiene una boca, va a amamantar, es como pensar que la mujer porque tiene vagina va a parir o porque tiene útero se va a embarazar. O sea, esto es algo que no reviste análisis. O sea, lo más probable es que suceda, pero no te está dando garantía absoluta y hay un montón de cosas que puedo hacer que son intervenciones mínimas, como por ejemplo la observación, que implica, digamos, gráficamente no hacer nada, sino observar que las cosas se estén dando como se deben dar, o una consejería a tiempo me va a evitar la grieta, que después se va a convertir en la mastitis, que después se va a convertir en el abandono de la lactancia, que después se va a convertir en la frustración, porque además todo esto siembra experiencia en la mujer, con lo cual en el segundo embarazo, ah, no, porque yo la mastitis y la grieta, esta vez no quiero nada, y si es su deseo genuino lo aplaudo, porque tampoco nos ponemos radicales, ¿no? Yo hablo siempre en favor de la lactancia, pero también estoy totalmente de acuerdo y lo entendí de la mano de una paciente cuando me dijo, yo no voy a dar la teta porque no quiero. Me lo dijo así clarísimo, después de que yo tuve 1 hora y 20 charlándole de los beneficios. Ella me dio sus razones totalmente válidas y era su deseo genuino, o sea, no lo podía contradecir. Es como la mujer que dice desde el día 1, yo quiero una cesárea. Le puedo charlar todo lo que quiera, pero algunas van a cambiar de parecer y otras no. No sé, y es su cuerpo, no había que obligar. Pero, digamos, la que no quiere dar, perfecto. El tema es cuando se quería y no se ha podido, ¿no? Esto es tan marcado, muchas veces también extremado por, de nuevo, estos círculos donde se retroalimenta el deseo positivo de tengo que dar. Sí, es muy probable que sí, es como el parto, tengo que parir. Es muy probable que sí, no todas. Es muy probable que dé la teta, no el 100%. O sea, es como, hablando desde un sentido más crudo, uno en un parto se puede morir, la mujer, el chico, o sea, cualquiera puede tener una embolia de líquido, ¿no? Lo más probable es que no suceda, pero puede llegar a pasar. Por eso tenés miles de escenarios y miles de situaciones, tal cual. Miles de situaciones. Entonces, está bueno acompañarlos, está bueno detectar también cuando existen estas cuestiones, de nuevo, identitarias, donde yo soy lo que creo, ¿viste? Yo doy la teta de 25 años, no sé, hay como cosas muy extremas. Pero es importante tener la posibilidad de diálogo, como profesionales con las pacientes y como profesionales entre nosotros. Con el equipo, totalmente. Somos un equipo que está destinado, o sea, el objetivo final común es el mismo para todos. El tema es cómo hacemos para lograrlo, ¿no? Y de nuevo, estamos hablando siempre de intervenciones que, realizadas a tiempo, me van a condicionar el futuro de la lactancia y que de nuevo son gratis, no llevan más que voluntad, nos benefician a todos. Entonces, si no lo hacemos, hablando en criollo, somos unos boludos, porque vos lo podés pensar y tal cual. Y aparte lo que cambiás a corto, mediano y largo plazo en esa familia. Pero totalmente. La mujer que te va
te va a llamar menos desde la habitación porque el chico no se le prende, el chico se va a enfriar menos, el chico le va a bajar menos la glucemia, no lo vas a tener neo. Al día y medio le diste un besito, se fue a la casa y todos contentos. O sea, Tal cual. si todo fluye desde entrada, es mucho más fácil, es mucho más simple. Y lo tenemos al alcance de la mano. Verdaderamente, Exacto. si no lo hacemos es porque, no sé, porque hay que derrumbar estas creencias que se sostienen en las instituciones. Y además, Tal, hay que entender también esto de lo que hablábamos un poquito al principio, hay que entender que sostener estas creencias que están infundadas y que tienen que ver con la cultura y la identidad institucional, aleja a las pacientes de las instituciones, con lo cual digamos, una anti-estrategia de salud. O sea, tal cual. es como esta cuestión que por suerte ya se va perdiendo cada vez más. O sea, antes la gente iba al médico y el médico te retaba. Ahora yo, ¿cómo voy a retar a alguien? No reto ni a mi perra. O sea, cada uno hace lo Tal que cual. quiere, señora, con su vida. Yo le puedo aconsejar de que lo que está aprobado, usted hace lo que quiere, es grande. Tal cual. Yo no reto a nadie. Te, te Cuando nos leo, dimos cuenta que eso era una anti-estrategia, ¿no? tal cual. Uno debería ser abarcador y que la gente venga al sistema, no eyectarla del sistema. Con lo Exacto. cual, hay mucho para sentarse a repensar, hay mucho para sentarse a ver. Tal cual. Te leo otros mensajitos. Claro, no imponer. Qué lindo, sangre entrerriana, pone Lauri. Después hay una mamá que dice: gracias por estos espacios tan necesarios. Como mamá, contar con profesionales de la salud que cuidan a nuestros bebés, garantizando sus derechos, un placer escucharlos. Gracias, Marianela. Muchas gracias. Después Nerina pone un genio. Qué placer escucharte. Bueno, Y muchas bueno, y esto, gracias. No, el placer es participar. yo creo que sí, que hay mucho. Bueno, nosotros seguimos viendo por ahí profesionales Resistencia, o personal desactualizado. A mí me resistencia. pasa que yo tengo el título de Doña Teta y todo el mundo me conoce así, creen que yo soy imponedora de dar la teta y que solo es sacar la teta y a ver mamá. Y la realidad es que trabajo con bebés en la neo, trabajo con mamás en acompañar las no lactancias, porque todos sabemos que en el nacimiento se disparan las hormonas, que son las mismas en la lactancia, y que también, por más que la cabeza te diga no quiero dar, tenés que acompañar todo el proceso, contener ese Total. puerperio. O sea, tenés un sinfín de situaciones que no es, yo siempre digo, no es sacar la teta, dar la teta y ahí terminó la historia de lactancia, o sea, las realidades que existen nos tiene que llevar a repensar y actualizarnos y acercarnos y hacer consensos y empezar a prestar atención a, bueno, un poco lo que hablamos recién. O sea, Sí, es... y que además cada vez la salud tiende a ser eh, un autoconcepto. Yo creo que va a evolucionar necesariamente hacia eso, ¿no? A que cada uno, o digamos, pueda definir qué es lo que cree que es la salud para cada uno. Entonces, como profesionales vamos a tener que estar capacitados para defender esas saludes diversas, distintas, Exacto. ¿no? Y eso se ve a diario y se ve en la historia, en la evolución. A mí me gusta mucho leer historia o cómo fueron surgiendo las cosas que fueron surgiendo, ¿no? Desde, no sé, desde de hace unos años nomás atrás la homosexualidad era una enfermedad, hoy en día no. Exacto. Hay gente que está pasando por un cáncer y vos la mirás y decís, esta persona está enferma verdaderamente por el Ah, concepto que no, dice sí, la OMS, está enferma o está viviendo su vida de manera plena porque sabe que va a venir la muerte a futuro, entonces eso la inyecta a vivir de otra manera y se ve hasta en TikTok. Con lo cual el concepto va evolucionando, o sea, la salud dejó de ser algo estático o algo que era lo mismo para todos, ya no va más esto, es algo mucho más complejo, mucho más dinámico y nosotros vamos a tener que ser permeables a todo esto nuevo. Tuvimos que, cuando vino la ola del veganismo, tuvimos que los obstetras que decían, no, señora, tiene que comer 2 churrascos por semana, requiere hierro. hubo que sentarse, Está claro, hubo que anémica. sentarse a actualizar y darse cuenta de que se puede ser vegana perfectamente y tener un embarazo, dar la teta y qué sé yo. Habría que ponerse a estudiar cómo se suplementa un vegano, qué es lo que necesita, cómo va la B12 y bueno, habrá que actualizarse. Y con Mira, esto justo, pasa...
Justo tocaste ese tema que está Lauri, que Lauri es como que es nuestra referente en lo que es la nutrición, justamente por esto, pues en algunas áreas sigue siendo un tema polémico, como que no aprendimos todavía en el 2022 que se puede reemplazar, ¿sí? Y cubrir las necesidades nutricionales y respetar la decisión Pero de esa aparte te persona. dicen, no, pero es mucho trabajo, ¿cómo va a hacer todo eso? Pero déjalo si lo hace ella, ¿qué te importa? A mí, el chico está bien, ella está bien, quiere hacerlo, quiere cocinar 15 horas por día, que cocine, yo qué sé. Entonces, Tal cual, bueno, sí, Cintia Pagani, que es jefa de residentes del hospital donde trabajo yo, en San Roque, dice hermoso encuentro por muchos más, qué placer bueno, me escucharte, dice alegro. Lauri también. La verdad Me alegro. que muy jueves, pero sin desperdicio, yo me tenía bastante ansiosa este encuentro porque bueno, ya sabés cómo empezó nuestro ida y vuelta, cómo lo gestamos, cómo lo armamos, coincidimos en un Sí. montón de cosas, el equipo del comité también sigue los pasos, quiero que lo sepa. Entonces tenemos mucho en común, digamos, de lo que nos atraviesa, o sea, por ahí pensar esto de que en otros lugares no pasa lo mismo, No, quizás tenemos total. distintos escenarios, pero en algunas cosas, algunos puntos en común. Hay Bueno, un Meli también. Marguerite Juvenard, que es una famosa actriz belga. Ella en su autobiografía escribió la parte final, un verso que yo repito siempre, que ella se había exiliado fuera del país, se había ido a vivir afuera, y para terminar su autobiografía, ella en la parte de atrás escribe, finalmente me vuelvo a Brujas. Bueno, tengamos en cuenta que no es que se volvía qué sé yo, al desierto, ¿no? Finalmente me vuelvo a Tal cual, Brujas, porque el mundo se parece al mundo en todas partes. Y tal es una gran cual, verdad. O sea, tal cual. somos humanos en todas partes. Con lo cual, la problemática esta que implica sentarnos al diálogo, abrirnos, hacernos permeables a las ideas del otro, considerar, es la consideración del otro. Esto que Y el llamamos respeto, respeto, esto que llamamos respeto no significa necesariamente que uno tenga que hacer sí o sí lo que el otro manda, sino que significa, ok, valido lo que te está pasando, lo charlamos, lo pongo sobre la mesa y saquemos en conjunto cuál es la mejor opción, ¿no? para el bien del Porque, otro, claro. para el bien de todos, En este caso porque son nuestros pacientes. pero totalmente, totalmente, yo entiendo que es tu hijo, pero es mi paciente, es mi responsabilidad, respondo por esto. Tengo capacidad de respuesta, por eso soy responsable. Capacidad de respuesta en función de mi función, de la profesión que ejerzo. Entonces, esto de la necesidad del diálogo es algo a nivel mundial, Fundamental. primer mundo, segundo, comunismo, tercero, lo que sea. O sea, esto nos atraviesa como humanidad y es algo que verdaderamente uno se va a tener que pensar sentar a repensar, desde lo micro, desde lo que uno puede, porque, no sé, no puede arreglar el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero, digamos, desde lo micro uno puede proteger su ambiente, ¿no? Que el Y no diálogo perder, sea la sí, moneda sí, frecuente y que y nadie no quede perder afuera, que de, todos tengan la posibilidad de hablar. tal cual, y no perder de eje el trabajo en equipo, que para mí es soberano. Soberano porque yo creo Totalmente, que salen los mejores resultados para, bueno, en nuestro caso, que trabajamos con la salud, con la enfermedad y con las distintas situaciones. Para mí totalmente. es la De ser base. tolerante es fundamental, tanto de que el otro sea tolerante como uno, ¿no? Que esto también es duro y Difícil. también es cuando vienen y te dicen, no, ¿sabes qué? Esto me parece que habría que haberlo hecho de otra manera o esto se puede hacer de otra manera. O sea, uno también tiene que estar permeable. O sea, es multidireccional, multifactorial, es lo que tiene que ver con el pluralismo. Si todos hablamos, todos participamos de la toma de decisiones. Si no, hay gente que participa y gente que se queda afuera. Y muchas veces por esto que hablábamos, en silencio, por miedo, por enojo, por hartazgo, por... Sí. Sí, últimamente es como que hay Bueno, mucho hartazgo, me parece. sí, sí, la situación, digamos, de lo macro del país y mundial, ¿no? Porque la crisis es mundial, económica y política y demás. La crisis de lo macro a uno lo afecta, la inseguridad afecta, qué sé yo,
el mundo entero se está volviendo como, o se ha puesto en el último tiempo bastante hostil. Entonces, hay que sobrevivir a todo esto. Tal cual. La verdad que cuesta. Respecto de la charla, me daba un poco de miedo porque uno está acostumbrado a armar charlas por ahí haciendo referencia de trabajos científicos, haciendo revisiones, poniendo muchos números, porcentajes y qué sé yo, y la verdad que fue un desafío porque yo no soy ni filósofo, ni psicólogo, ni político, y hablar de la conducta. Todavía me resuena lo que vos me decías, tengo una idea que me está dando vueltas en la cabeza y tengo que darle forma. Y era poder volcar esto de lo que nos pasa, lo que nos atraviesa y cómo vamos al punto de encuentro, porque en realidad es un tema esto de lo que nos pasa en el día a día, digamos, de que uno Sí. dice una cosa, otro dice otra, otro viene con un librito, otro. O sea, es llegar a ese punto de encuentro en la rutina de cada uno en su lugar de trabajo no es fácil. Y No, todavía me pero si resuena todos, eso un sábado bien temprano, no sé qué hora era en España, y yo recién llegaba de la guardia, un viernes de la guardia, dale, me encantó, te dije, dale forma, y bueno, y ahí te largué. Pero bueno, esa era la idea y nada, nos encantó. si todos nos vamos pensando hoy un poquito, por algo arrancamos. Sí. Hay que sembrar la duda. Exacto, y empezar a buscar el punto de encuentro, de poder cambiar. Totalmente. Bueno, Emiliano, vas a tener que Bueno, volver a cenar, porque un ya no sé qué hora placer. es. Y acá son 12:20, pero Bueno, 0:20. ya te vas al sobre. Sí, ya me voy directo. No. Bueno, la verdad que nos Bueno, encantó. Yo te agradezco profundamente tu tiempo, tu predisposición, un el placer. enseguida estar para nosotros. Así que la verdad que honestamente, de corazón, gracias. Y bueno, venite a Buenos Un Aires, así mi placer. hija va a hacerse atender algún día que me haga abuela. Un placer. A mí me encanta charlar de esto. La verdad es que la lactancia para mí es la intersección entre los dos, ¿no? Entre el enfermero de neo y el obstetra. En el medio está la lactancia. Y a pesar de que, bueno, Absolutamente. quizá por esto que hablábamos hoy, me hubiera encantado hacer algunas otras cosas respecto de la lactancia y demás. Tengo una idea ahí gestándose, pero no, hay algo ahí que no sale a la luz todavía, ya va a salir en algún momento o no, quizás, no. Por supuesto que sí, ¿por qué no? Y Ahí hay vamos que a estar. tener, vos sabés lo que es bancarse digamos, hay algo que tengo en idea y que ya estoy poniendo ya estoy tipeando, digamos, pero cuesta mucho ser políticamente correcto. O sea, de armar toda esta conversación, para mí fue un reto porque mi intención no era que nadie resulte ofendido. Entonces, y eso es lo que más me interesaba transmitir. O sea, que invitarnos a charlar sin que nadie resulte ofendido, ¿no? Y la verdad que respecto a las cuestiones que tengo en mente, me da como miedo de que si sale a la luz me vaya a saltar gente en la yugular. Entonces es un Pero poco siempre complejo. Por pasa, ahí si algún Emiliano, día me que animo. si no lo largás, también vas a recibir el... Si lo largás, también, o sea, qué sé yo. Si suma, mira, ayer que tuvimos una reunión con Lauri, que ahí se puso en cámara, tuvimos una reunión porque estamos armando ahí un evento también con el comité, y también llegamos al punto de que nos empezamos a plantear, ¿suma? ¿Nos va a hacer bien? Claro. ¿Nos complicamos? Y ahí empezamos a tachar. Y ahí nos empezamos a sacar mochilas, porque por ahí queremos hacer esto, esa sensación de querer hacer un montón de cosas para dar lo mejor, y después en la trastienda, la verdad que son mochilas súper pesadas, que decimos, a ver, suma, y no, la verdad que no, listo, lo tachamos. Y nos pasó café por medio y un pedazo de torta que después no la pude terminar la torta, pero bueno. Nada, es así. Yo creo que el respeto, el tener la base de trabajo en equipo, creo que es fundamental esto de llegar a consenso, actualizamos los conceptos también. Seguimos encontrándonos todo el tiempo con
por ejemplo, sin ir más lejos, hablando de lactancia, con cada 3 horas, 15 minutos de cada lado, entonces no, después eso es algo que... remarla. Yo estoy Sí, muy acostumbrada a que me llegan las cosas ya complicadas, entonces claro. digo, ¿qué hago? Y es más Respiro hondo, difícil, cuento hasta 10. es más difícil de hacer desaprender una conducta que generar una conducta desde cero. Es mucho más difícil. Con lo cual, nada, es mucho más trabajo para los demás, esto que hablábamos antes. Es fácil, lo tenemos ahí a la mano, lo podemos hacer, nos soluciona un problema. ¿No? Qué sé yo. Bueno, ojalá y podamos sentarnos a reverlo, que es lo importante. Bueno, Emiliano, la Bueno, y verdad, un placer. de corazón, gracias, gracias, gracias. La No, por charla queda favor. grabada en el canal de Bueno, YouTube de SAP, de Río Paraná. bueno, Después igual lo vamos a estar bueno. compartiendo. Hola, Nico. Hola, decirles. Hola, amor. Bueno, aprovecho ya que activé el micrófono, gracias Emiliano, soy Laura, No, la por nutri del favor. equipo, pero bueno, un placer, muy bien logrado el objetivo, todo lo que te planteaste, yo creo que nadie se sintió ofendido y a mí por lo menos me hiciste como, mirá qué linda forma de plantear en vez de ir y decir, che, no, vamos a hacer esto así, no, ¿por qué vas a hacer esto? Me encantó Claro, y claro, me porque encantó, no, es que verdaderamente se trata de validar la opinión del tal otro, cual, porque quizá tenga una razón que yo no estoy viendo. tal cual. ¿Por qué yo tengo que pensar que estoy viendo todo? No, no soy Eso totipotente. y no sentirse ofendido, como dijiste, o herido cuando nos plantean. Así que la Sí, verdad, hermosa charla, muchísimas gracias. Y bueno, bueno, me después te alegro vamos a pasar mucho. el link, así también vos podés compartirlo para quien quiera. Esto queda en el canal, Bárbaro. así que bueno, muchísimas Antes gracias y que bueno, se, Bueno, seguro lo vamos a buenísimo. convocar de nuevo. obvio. Cuando quieran. Antes que se me pase, saludo desde Buenísimo. Gualeguay, Entre Ríos. Así que, Ah, gracias. mira. ¿Viste? Bueno, yo tengo Bueno, una tía mía que es, bueno, ahora se jubiló, pero ella era obstétrica en el hospital de Gualeguaychú. No sé si habrá alguien de Gualeguaychú. mirá, Eh, No sé, no sé, pero yo tengo Sonia. una colega que es de Gualeguaychú que está conmigo en la comisión del Colegio de Obstetras, que bueno, ahora estamos con Ujú. toda la movida de que no pierda estado parlamentario en nuestra ley, porque quedó obsoleta, Mm, así que estamos también con eso, que sí. es Ana Kaczynski,